Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 232 de la lectura de la palabra. Hoy vamos a leer nuevamente Colosenses capítulo 2, versos 11 al 15, ya que en los versos 13 al 15 hay una verdad tan libertadora para cada uno de nosotros, y es entender un poco de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es perdonar nuestros pecados. Lea conmigo verso 11 del capítulo 2 de Colosenses. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay tanta profundidad en esos versos, pero leímos en el día 231 los versos 11 al 12 y entendimos por las palabras de Pablo que la salvación en Cristo está completa y que no hay que añadirle nada, ningún ritual religioso alguno para obtener aún mayor salvación. El perdón para mí es una parte sumamente central en las buenas noticias del Evangelio. El saber sobre cómo Dios nos perdonó debería reforzarnos y motivarnos a vivir a una vida agradable, llena de adoración, de alabanza y de dedicación. Ahora entendamos que la alabanza y la adoración no es el cántico que hacemos los domingos o los miércoles, sino que la alabanza y la adoración es de la forma que vivimos nuestras vidas para el Señor. El perdón es lo que nosotros necesitamos, especialmente cuando no teníamos a Cristo y vivíamos en una vida llena de culpabilidad, para que entendamos que fuimos justificados y perdonados en Cristo Jesús, nuestra relación completa con Dios. Al igual que toda la humanidad en este estado pecaminoso, los colosenses, dice Pablo, que estaban en un tiempo en ese estado pecaminoso y no tenían salvación ni esperanza alguna. En Efesios 2, capítulo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Nosotros también, los que estamos en Cristo y los que tenemos esta vida, no olvidemos que también nosotros vivíamos en esa forma. Que no seamos tan ligeros para juzgar y apuntar los dedos, porque nosotros también estábamos en ese estado pecaminoso. So, aquí Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes también estaban en ese estado pecaminoso, pero ahora hemos obtenido el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando Pablo nos escribe que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, está dando una descripción de la localización en la cual se encontraba el ser humano. Yo lo puedo explicar de esta forma. Yo vivo en el estado de la Florida. En lo espiritual, antes de Cristo, vivía en el estado de muerte. Por causa de mi dirección postal, que era el pecado. No sé si me expliqué. Yo vivo físicamente en la Florida, ¿verdad? En un pueblito pequeño que se llama Mascot. En lo espiritual, antes de Cristo, yo vivía en el estado de muerte.
por causa de mi ciudad, que era el pecado. Es como lo puedo explicar. Estar espiritualmente muerto significa ser incapaz de responder a las cosas espirituales. Una persona que está muerta físicamente ya no puede tener relación con el mundo físico. Una persona que está muerta espiritualmente no le puede responder a un Dios que es espíritu. La Biblia y la verdad espiritual carecen de sentido para una persona que vive en el estado pecaminoso, en el estado de muerte espiritual. Quienes están muertos espiritualmente están dominados ¿por qué? Por las cosas del mundo, por las cosas de la carne y por las tinieblas, y no tienen vida espiritual y por ende no tienen una vida eterna con Dios. Pablo describe a los colosenses en su estado anterior como muertos en pecados y también como muertos espiritualmente. Por fortuna la historia no termina ahí. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando muertos nosotros, muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Son buenas noticias. Dios toma la iniciativa en el proceso de la salvación porque la persona muerta espiritualmente somos incapaces de darse vida a ellos mismos. Voy a leerlo nuevamente. Una persona que está muerta espiritualmente es incapaz de darse vida a ellos mismos. De la misma manera que la hija de Jairo, ¿verdad? La que Jesús le dijo, hija, niña, a ti te digo, levántate. Ella no tenía el poder de levantarse, su padre tampoco, los doctores tampoco. Tuvo que venir aquel que cargaba la palabra que emana para vida eterna y declararle a la niña, Talita Kumi, niña, así te digo, levántate. La niña no tenía poder ni de activarse ni de levantarse por su propia cuenta. Estaba muerta, estaba separada del mundo físico. Jesús la tuvo que resucitar, darle vida para que volviera a recapacitar y tener relación con las cosas físicas. De la misma forma, una persona que está muerta espiritualmente, al escuchar la palabra del Evangelio, las buenas noticias, debería de resucitar, porque este es lo que para otro es locura, o la palabra dice que el Evangelio es locura, que no hace sentido, pero esto es lo que Dios escogió para levantar al muerto espiritualmente. Las buenas noticias de que Cristo, de que Dios se manifestó en carne, en el cuerpo de Jesucristo, murió en la cruz, resucitó el tercer día, y todos aquellos que pongan su confianza en Él resucitarán así como Él lo hizo. La gloria no es para el que se levantó, la gloria no es para la niña, la gloria no es para el padre o para la madre, la gloria sea para nuestro Dios que nos levantó de la muerte a la vida. Juan 6:68, Pedro sabía esto cuando Jesús le dijo, ¿acaso se quieren ir también ustedes? Y él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es increíble cómo Dios sana, restaura, levanta, resucita. Y al final del mensaje, el que tiene la gloria es el ser humano, que no era incapaz de levantarse, que no era incapaz de reconocer a un Dios espiritual porque estaba muerto espiritualmente. La gloria en todo lo que hacemos tiene que ser para Dios, porque sin Él nada podéis hacer. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él nos acercó por su sangre, Él nos acercó a Él mismo. En Cristo nos podemos acercar, y deja que eso caiga adentro. En Cristo nos podemos acercar al Padre, tenemos acceso al Padre y podemos llevar nuestras cargas, nuestros secretos, nuestras fallas, nuestras inseguridades, nuestra culpabilidad delante del Padre, porque Él conoce
nuestro corazón. Te garantizo que nadie en esta vida te puede amar como el Padre te ama. De tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Recíbelo en esta mañana. Recíbelo. Como resultado de haber recibido a la vida juntamente con Cristo, hemos sido perdonados de todos los pecados, no de algunos, de todos, ni de los pasados, ni de todos nuestros pecados. Saber que todos nuestros pecados han sido perdonados es motivo de vivir una vida en acción de gracia y no en libertinaje. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. La verdad más importante de las Escrituras es que Dios perdona a los pecados de quienes confían en Él y los hace partícipe de su reino eterno y de su gloria. Isaías 1:18 dice, la Nueva Traducción Viviente: venga ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Miqueas 7:18, Antiguo Testamento, por si quieren pruebas de que Dios siempre ha querido perdonar a su gente. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y llevará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién como Dios? ¿Qué otra religión tiene un Dios que desee perdonar nuestros pecados de la forma correcta, con siendo justo? Y no fue justo con nosotros, a pesar, no fue justo con nosotros porque a nosotros nos tocaba morir y pagar el precio de nuestro pecado. Pero Cristo Jesús tomó el precio y pagó el precio de nuestro pecado y nos dio a nosotros perdón, justificación, heredad, bendición, paz y gozo, para que vivamos de acuerdo a como Él quiere y desea que nosotros vivamos, que es un beneficio para nosotros. El perdón de Dios es un tema sobresaliente también en el Nuevo Testamento. Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de sus pecados. Mateo 26:28. Si tenemos una prueba que Jesús es Dios, porque solo Dios perdona pecados, porque solo Dios se dio a sí mismo en el Antiguo Testamento, hablamos de que Dios perdona con misericordia, con gracia, los pecados de su pueblo. Y aquí tenemos la manifestación de ese perdón completo, no a medias, completo, por su sangre del nuevo pacto, derramada por nosotros, obtuvo la remisión de nuestros pecados. Mateo 26:28. Pedro les dijo a quienes estaban reunidos en la casa de Cornelio que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Pablo en Hechos también dijo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hoy, en esta mañana, te anuncio que tienes perdón de pecados. No cargues esa culpabilidad más. Cambia tu mente y acepta el perdón de tus pecados. Y que todo aquello, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Voy a leer eso para los que piensan que por la ley de Moisés somos justificados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. El perdón de una policía cuando te da un ticket en la calle porque fuiste
a 75 millas por hora en una calle de 45, cuando ese policía te perdona, no me digas tú a mí que tú quieres tan pronto el policía te dejó ir a 75 millas otra vez. Una vez tú sientes ese perdón de ese ticket, especialmente cuando uno vive cheque a cheque, cambia el comportamiento de cómo tú manejas. De la misma forma, toda persona que ha experimentado el perdón de Dios, que la paga de ese ticket era muerte, cambia su forma de vivir porque aprecia, ¿verdad? Que iba hacia un rumbo de muerte, pero el Señor cambió tu lamento en baile y ahora vives de otra forma. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, cuidado de no tomar la gracia de Dios como algo que no tiene importancia. Y por cuanto tenemos gracia, tenemos libertad de pecar cuantas veces queramos porque Él nos perdona. Tengamos cuidado de no pisotear la sangre de su Hijo amado. Hebreos 10:29 nos alerta de esto y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir afrenta? Afrenta quiere decir causar una gran ofensa, humillación o deshonra a quien, a alguien. Cometer un acto que hiere el honor, la dignidad o causa vergüenza, como insultar o despreciar. Una vez tú has experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, y has entendido lo que le tomó a Dios restaurar nuestra relación, es imposible no cambiar y vivir una vida llena de agradecimiento. Y continúa el verso 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En esta mañana yo lo que quiero es declarar el perdón de Dios para cada uno de ustedes. Hay personas que usan la palabra para condenar. Yo declaro el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Pero también, como dice la palabra, hay que tener cuidado de escuchar la palabra y pisotear el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Yo no soy el juez. De Él es la venganza y de Él es escudriñar cada uno de nuestros corazones. Yo hablaba con mi niña los otros días y yo le decía a mi niña que Dios, como podemos ver hoy, no manda a nadie al infierno. Él tiene perdón y misericordia ilimitada hasta que tomes ese último respiro. Y tú también, y tú sabrás, ¿verdad? Como yo sabré, si pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús o no. El que estaba crucificado a la derecha de Jesús no fue a ninguna iglesia, no fue a ningún lugar. Era el hombre de los hombres más malos que existía, le decía a mi hija. Pero reconoció quién era Jesús en su momento de muerte y dijo, Señor, recuérdate de mí cuando estés en el cielo, en el reino. Y él le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo. Pero le decía a mi niña, no esperes al tu último respirar. No sea que tu alma te condene y te diga, wow, viviste tu vida después de escuchar las buenas noticias del Evangelio y la viviste como te dio la gana. Y ahora quieres pedir socorro. Y yo digo que cualquier momento puedes pedir socorro. De acuerdo a tu corazón, si es sincero y le pides socorro al Señor, Él te va a cuidar y te va a sostener en medio de la prueba y en medio de cualquier cosa. El que toque la puerta se le abrirá y el que busque también hallará. ¿Cuáles son las características? Y perdón que me tarde tanto, pero el perdón es importante entenderlo. ¿Cuáles son las características y términos del perdón de Dios? Primero es que el perdón de Dios está lleno de gracias. Tito 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en nosotros, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Segundo, el perdón de Dios es completo. Tercero, el perdón de Dios es el anhelo de Dios, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. El cuarto, el perdón de Dios es seguro, ya lo hemos hablado. En quinto lugar, el perdón de Dios es incomparable, lo hemos dicho en Miqueas 7:18. Sexto lugar, el perdón nos mueve a perdonar a otras personas. Efesios 4:32 nos ordena: por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón, perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dios nos ha perdonado la enorme deuda que teníamos con Él y que éramos incapaces de pagar. ¿Cómo no podemos perdonar a los demás las deudas que tienen con nosotros? La muerte de Cristo nos concede transformación, perdón y salvación. Todo esto es resultado de una salvación completa en Cristo, un perdón completo en Cristo y una victoria completa que obtuvo Cristo. Con toda razón, Pablo dijo en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo para conmigo ha muerto. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.